Sí que digo, va a dar tiriasis rosada. No le entiendo. No se le alcanza a escuchar, chico. Ya presento, doctor. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Yo les vengo, digamos, a pues, exponer lo que es la pitiriasis rosa de Hilbert. Gilbert. Sí. Entonces, bueno, que la pitiriasis rosada de Hilbert es una erupción aguda de piel benigna que posee una evolución conocida y distintiva. Sus lesiones iniciales son una placa llamada mancha o placa heráldica, que es seguida de 1 o 2 semanas de una erupción generalizada por todo el tronco, cuello y extremidades inferiores y superiores. Fue descubierta por el médico francés Camille Hillier en 1860 y es muy frecuente, digamos, bueno, de naturaleza benigna. Entre la etiología se dice que es desconocida, pero se dice que el 70% de esta infección puede ser viral, causada por el virus del herpes tipo 6 o tipo 7, que es el que también causa la roceola infantil, y el virus del H1N1. Y el 10% puede ser también por infección bacteriana, puede ser de forma típica por la clamidia pneumoniae, la Legionella pneumophila y Mycoplasma pneumoniae. Y también puede ser causada por factores ambientales o por algún medicamento que, digamos, esté consumiendo en ese momento la persona. Metronidazol, omeprazol, clonidina, ketotifeno, entre otros. Siguiente. Bueno, entre la epidemiología entonces vamos a tener que la prevalencia es variable de acuerdo a los estudios y que realmente afecta al 2 al 3% de la población mundial. Aproximadamente el 75% va a afectar, digamos, va a afectar más que todo a las mujeres que a los hombres y en un 75%. A los adultos entre edad de 10 a 35 años y en un 20% va a afectar a los niños, que también va a ser prevalente en las mujeres que en los hombres. Va a tener dos formas, que la forma típica, que va a estar en un 94%, y la forma atípica, que va a estar en un 6%. Hay mayor prevalencia en personas afroamericanas, su frecuencia de consulta en dermatología es un 2% y la incidencia en lactantes menores de 10 años se ha reportado entre 0.1 y 0.3%, y en pacientes escolares menores a 10 años está entre 6 a 10.5%. Bueno, entre las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener que, como dije, su aparición va a estar dada primero que todo, por una mancha. Esta mancha que se conoce como la mancha heráldica. Sus características clínicas son que, pues, presenta, digamos, de collar escamoso, bien delimitada, tiene un borde muy eritematoso con un centro de descamación fina que va a durar unos aproximadamente 2 a 3 días, y tiene un tamaño aproximadamente de 2 a 4 centímetros. Eh, Como dije, esta es la forma típica que va a ocurrir en el 94%. En un 15% puede aparecer antes manifestaciones generales como cefalea, fiebre, malestar general, o primero puede aparecer esta mancha típica. Después puede comenzar, digamos, entre las 2 a 6 semanas se va a presentar entonces ya como tal el exantema más generalizado, que va a empezar por cuello, tronco y se va a extender por todas las extremidades inferiores y superiores. Y después vamos a tener entonces que en el 10% que se va a extender a las lesiones distales, a la mitad de los brazos y muslos. Igual que, digamos, en la fiebre escarlatina, en las flexuras de los codos y axilares puede presentarse, digamos, algo eritematoso.
Una característica importante del exantema que se va a producir es que después de las dos, o sea, después del segundo día hasta las 6 semanas vamos a presentar entonces muchas placas ovales pequeñas que van a medir entre 0.5 a 1.5 centímetros, son eritematosas y van a estar cubiertas por escamas finas. Esto, bueno, este exantema bueno, se dice que va a tener, digamos, una característica de distribución de un árbol de Navidad. Digamos, en la espalda va a ser muy fino perdón, en la parte cervical va a ser muy fino y ya en la parte lumbar va a ser, digamos, más amplio. Las manchas pueden estar hipopigmentadas o hiperpigmentadas. Siguiente. Bueno, entre la forma típica, pues vamos a presentar entonces que pues ahí dice que se puede presentar, bueno, la forma típica, según un artículo decía que primero se va a presentar en cuello, sí, cuello, tronco y se va a extender por las extremidades. Y la forma típica puede ser, digamos, a la inversa. Primero puede manifestarse, digamos, en las extremidades y por último puede ser en el cuello. También puede, digamos, estar localizada solamente en la parte baja del abdomen o puede estar solamente en las flexuras de la ingle o, digamos, en las axilas. Puede presentarse solamente una forma o una mancha gigante con un malestar general o puede solamente presentarse el malestar general y a las 2 o 6 semanas presentarse el exantema sin la mancha grande importante. Siguiente. Para su diagnóstico, pues va a ser un diagnóstico como tal diferencial. Básicamente podemos entonces diferenciarlo, digamos, del sífilis, que el sífilis como tal entonces se puede observar lesiones en las palmas, en las plantas, es más pruriginosa, generalmente es de un color más rojizo. Y el sífilis se dice que primero aparece un chancro primario, que es un chancro duro que puede ser, digamos, parecido a la mancha de heráldico, pero pues según las manifestaciones que van a presentar más adelante, pues la sífilis va a tener otra manifestación. Igual con la tiña del cuerpo, que también, digamos, se va a presentar primero con una mancha de tipo escamoso y de color rojizo, pero que más adelante, digamos, también va a tener, se va a extender aún más por todo el cuerpo, mientras que solamente, digamos, en la pitiriasis rosada va a crecer hasta 2 a 4 centímetros. Y también, digamos, en una dermatitis, vamos a tener que va a ser una placa más circular, vamos a tener vesículas más diminutivas en esa placa. Y en una, digamos, pitiriasis vesticolor, que, digamos, la producción digamos, no se va a manifestar tanto y no va a provocar tanto exantema, digamos, como en la pitiriasis rosada. Y en cuanto a su tratamiento, pues es asintomático y va a desaparecer después de la 6ª semana. No hay un tratamiento como tal específico, se pueden administrar algunos antihistamínicos orales o corticosteroides tópicos como hidrocortisona, que podemos, digamos, tenerlos en 40 miligramos. En hombres se puede dar de 20 a 30 y en mujeres de 15 a 20 miligramos. Vamos a tener también algunos fármacos antipruriginosos como la doxepina o aciclovir. Y para disminuir el prurito y para disminuir la dermatosis, también podemos tener la aplicación de luz ultravioleta. Y pues ya. O sea, en conclusión, como tal, lo que hay que entender acá es que primero en las formas típicas se van a presentar entonces la mancha de heráldico y después de 2 días hasta 6 semanas vamos a presentar manifestaciones generales. Y que también, digamos, y en las formas atípicas vamos a presentar entonces que es al contrario, primero el exantema va a estar en las extremidades inferiores y superiores y después se va, digamos, a extender por el tronco y cuello. Bueno, ahora vamos a hablar de, de las enfermedades de la piel y tejidos blandos, centrándonos en
el impétigo y la actima, que son pues muy similares. Vamos a ver que ambas pues son provocadas por los mismos agentes etiológicos, pero pues difiere en la profundidad de la lesión. Entonces aquí vemos una pequeña clasificación introduciendo a las infecciones de piel y tejidos blandos, que son no purulentas y purulentas. En este caso pues vamos a tratar el impétigo y la actima principalmente. Ahora pues el impétigo es una infección de las capas superficiales de la piel. Llegan hasta antes de la dermis, que es lo que afecta generalmente a niños menores de 5 años, y la prevalencia en la infancia se estima que es entre el 12.3 y en adultos pues 4.9. Tiene una prevalencia media, o sea, no es ni tan común ni tampoco tan rara encontrarla. Hay otro tipo de clasificación que es no bulloso y bulloso, que pues depende del tipo de lesión que presente. En el caso de no bulloso, también pues tenemos una subclasificación que sería primario, que es cuando la invasión bacteriana se produce directo sobre la piel que está sana, o sea, y la persona pues no tiene otra patología asociada. En cambio, en el secundario, que es la común, la más presentada, es cuando se presenta este impétigo en relación a una alteración de la barrera epidérmica, como por ejemplo sarna o eczema, o sea, asociado a otra enfermedad. El cuadro clínico pues es una vesícula de paredes delgadas que se destruye rápidamente, o sea, la capa de piel se quita rápidamente y pues se reemplaza pues por una erosión superficial que hace dolorosa y es cubierta por costra de color marrón amarillento, color miel. También pues esta enfermedad pues normalmente no deja cicatrices porque pues se presenta en las capas superiores de la piel y la erosión pues no es tan profunda, entonces pues cuando se recupera de forma completa sin dejar ningún rastro. También pues puede haber alguna afectación sistémica, que es las complicaciones asociadas como fiebre, malestar. En fiebre, no bullosa no se presenta fiebre, disculpe, es que me equivoqué. No se presenta fiebre, ni tampoco malestar, ni anorexia, pero sí se puede encontrar ganglios linfáticos a los que agregan la zona donde está afectada. Sí se pueden ver una leve inflamación linfática, linfedema. Aquí pues vemos el otro tipo de presentación, que es la bullosa, que quiere decir pues que es más profunda. En este caso pues vemos las distintas capas de la piel y en la ampliación, en la parte derecha de la diapositiva, eh, vemos el desmosoma, que es pues la principal unión entre las células de la dermis de la piel. Entonces, vemos que hay dos principales proteínas, que es la desmocolina y la desmogerina 1. Y pues en la parte inferior vemos que hay ingresan las toxinas de las bacterias, que generalmente se llama toxina esfoliatina, esfoliatina A y B. Normalmente esta lo que hace es que actúa sobre la desmogerina 1, reduciendo pues la unión de estos desmosomas, que provoca pues como tal la vesícula pues que puede estar llena de agua o también contenido purulento. El agente etiológico en ambas pues es el mismo. Puede ser principalmente del Staphylococcus aureus, o también puede ser el Streptococcus piógenes. También pues podemos encontrar estafilococo, estreptococo beta hemolítico del grupo A también. Y esto normalmente pues el que más se presenta es el estafilococo aureus, es la presentación más común en estos casos. También pues de la epidemiología podemos encontrar que depende de los lugares, ¿no? Entonces,
La presentación, la presentación y pues la gravedad como tal, pues depende de la situación ambiental de la zona donde se presente el caso. Normalmente en climas de alta humedad y de ingresos bajos, hacinamiento y falta de higiene, eh, la no bullosa el 70% y causado principalmente por Staphylococcus aureus o Piógenes arpos. Y en los climas tropicales, el estreptococo betamolítico grupo A. Y en climas templados, el Staphylococcus aureus. Aquí vamos a ver, pues, también otro factor a tener en cuenta, que es pues, la aparición cada vez más frecuente de estafilococo meticilino resistente, que también pues, se denomina SAMR. Entonces aquí vemos distintos factores asociados, en al principio pues a los pederos, o sea, pues la persona que está infectada, pues grupos poblacionales, por ejemplo, militares, niños, deportes de contacto, trabajadores de la salud y otros sociodemográficos, pues de la ubicación. Vemos que en la raza blanca pues es más probable que se infecten por estos estafilococos que tienen los resistentes. Otros comorbilidades, pues, especialmente pues, las enfermedades que reducen el sistema inmunológico, enfermedad también gastrointestinal, artritis, reumatoide, que también se relaciona con autoinmunidad. También otros asociados al microorganismo, que son las distintas modificaciones, que son las modificaciones de los sitios de unión de los antibióticos, los que ya conocemos, la expulsión del antibiótico, factores de virulencia, eh, proteínas de adhesión diferentes, tiene varios mecanismos de resistencia. Normalmente, pues, el cuadro clínico de este bulloso tiene unas vesículas ampollas, normalmente el cuadro clínico de la parte bullosa tiene normalmente se da en las extremidades, pero también pues puede estar en la parte del torso. Normalmente pues aquí nos dice que y el bulloso pues frecuentemente en las axilas y el cuello, pero pues también como tal dice que se puede ver afectada cualquier parte del cuerpo. El diagnóstico pues lo que aquí vemos que es una enfermedad pues que como tal no reviste gran gravedad y normalmente el diagnóstico es clínico, pero pues se recomienda en algunos casos la tinción de gran o cultivos de secreción cuando, cuando el tratamiento como tal empírico no funciona. La primera línea pues para este tipo de afección de la piel es antibióticos tópicos, como tal cremas de antibióticos pues de que tengan pues como tal gran positivos, Streptococcus aureus y estafilococos del tipo gran positivo como tal. Ahora pues como ahora pues normalmente también se recomienda en el caso de las presentaciones sistémicas, que recordemos que es esto glomerulonefritis, también pues donde hay brotes epidémicos. Entonces, la vía oral pues sería cefaroxilo o cloxacilina, que son pues una cefalosporina de primera generación y una también pues en el caso de los metilinos resistentes tenemos la clindamicina, la doxicilina o trimetoprim sulfametazol, pues eso ya son los como tal el tratamiento empírico que se da pues para cuando es meticilino resistente, el estafilococo como tal. También pues se evalúa pues cuando hay un progreso
un compromiso sistémico y cuando la progresión del eritema pues no remite al uso de los antibióticos de tipo tópico. Entonces ahí se empieza a tomar la vía oral. También pues hay unos criterios que nos indican que ya debemos pasar ante antibióticos sistémicos, que es en el caso de cuando la fiebre mayor de 30 grados haya hipotensión y taquicardia, que es unos síntomas de que la toxicidad pues ya se nos extendió a nivel sistémico. Progresión rápida del eritema, también después de 48 horas con antibióticos orales, que sería pues como tal la segunda línea de acción, no remita la enfermedad o que siga aumentando por lo menos. También pues que cuando no se tolera la vía oral, cuando hay una prótesis, un injerto, también, también pues cuando hay un inmunocompromiso importante. Entonces en este caso pues ya se empieza a tratar con el tratamiento empírico, pero ya sistémico, o sea, ya parenteral, que normalmente pues con el eh, piperacilina y tazobactam, que es como el tratamiento empírico que se da en estos casos. También pues nos muestra que como tratamiento, como complemento a estos antibióticos, especialmente pues en las zonas de bajos recursos, sería clotrimazol oral o penicilina G benzatínica intramuscular, que es que sería la primera línea en el caso de que no encontremos pues, los otros que eran cefaroxilo y cloxacilina. En cambio, a diferencia, pues la ectima, pues se trata de la profundización de esta misma infección. Como tal, la ectima es por el Streptococcus pyogenes. En niños, que es la presentación más habitual, y pues, es el agente etiológico que más se presenta. Vemos que la imagen más a la izquierda es la presentación de la ectima, y la del centro y la de la derecha son los diferentes diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo que sucede? En la del centro se trata de un ectima gangrenoso, que es cuando es la misma infección, pero producida ya pues por un agente gran negativo. En este caso sería esto, pseudomonas. Pseudomonas. Entonces aquí vemos cómo es la progresión de la enfermedad, que es una enfermedad pues bastante más se genera un compromiso de un área mucho mayor y pues también trae mucho más complicaciones, y obviamente pues el tratamiento pues no es el mismo porque ya sería pues, a agentes gram negativos. Y finalmente en la parte derecha encontramos el pioderma gangrenoso, que en este caso la diferencia es que pues, como tal el eritema tiene la dermatosis, pues tiene una difusión muy rápida, y también pues no remite en presencia de antibióticos. También pues cuando se hacen cultivos y pues, siempre salen negativos, tampoco mejora con el tratamiento local. Entonces en este caso pues es un pioderma gangrenoso, que normalmente se da de una reacción autoinmune de la enfermedad del suero, pues también artritis reumatoidea son las principales causantes de este tipo de enfermedad. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de Staphylococcus aureus metilino resistente aproximado en nuestro medio? ¿Sí me escucharon? Sí, de momento No le ya le escucho. comento que yo tengo ese dato, pero no tengo aquí en la mano.
Pues, por ejemplo, aquí en Sudamérica se reporta que en Argentina hay hasta un 88%, pero en la zona, por ejemplo, de Brasil es menor, es entre 4,5 y 6%, y en Bolivia 1,5%. En Colombia No no, se le no escucha bien, tengo. compañero, no se le escucha bien el audio. Habla un poquito más duro, por favor. Sí, que como tal, la prevalencia más alta, por ejemplo, aquí en Sudamérica, es el 88% en Argentina, pero hay otras prevalencias más bajas, por ejemplo, en Brasil, está entre 4,5 y 1,5. Aquí en Colombia, pues aproximadamente es muy similar a la presentada en Brasil. Qué pena, es que no sé si me escuchan a mí, pero yo estoy escuchando entrecortada la conversación. Entonces no se escucharon los datos que acabaste de mencionar. ¿Ahora sí me escuchan o todavía se escucha entrecortado? Se escucha mejor, sí. De acuerdo, entonces, que la prevalencia de estafilococos metiloresistentes en Sudamérica es muy variable. En el caso de Argentina llega hasta el 88%. En Brasil, 4,5, 8,6, que es muy similar a la que se presenta en Colombia. Y en Bolivia, pues vemos el caso que es la más baja de Sudamérica como tal. Ok, bueno. ¿Falta algún tema para hoy o ya suspendemos? Doc, pues está la furunculosis. Esa la podemos dejar para mañana, ¿listo? Vale, doctor. Es que está un poquito mala la señal y de pronto vamos a seguir igual. Se escucha muy entrecortado. Listo, doctor. Doctor, una pregunta respecto a las rotaciones. ¿Cuándo quedaríamos para volver a rotar con usted? Bueno, pues hoy estábamos post turno, ¿sí? Ayer pues tenían el inconveniente de que tenían clase con otro docente. Mañana pues lamentablemente hay un paro del gremio del transporte y va a haber aparentemente muchos puntos de bloqueo. Entonces para salvaguardar la integridad de ustedes, pues mejor mañana no nos vemos. Hacemos una clasecita virtual. Entonces pasado mañana, que sería el viernes, creo. El viernes. Ah, bueno, señor. Entonces mañana continuamos con las exposiciones. ¿A qué horas serían las exposiciones mañana, doctor? Yo creería que a la misma hora, ahí tipo Listo, bueno, señor. 3, sí. Listo, bueno, señor. Muchas Bueno, gracias. muchachos, vayan estudiando para el parcial, que ya es la otra semana, ¿no? Sí, sí, señor. Esto también queríamos saber cuándo más o menos serían las fechas para el parcial. O No, sea, pues qué el día parcial exactamente. lo hacemos cuando ustedes digan, pero estudien para el parcial. Recuerden que el Ujú. parcial es el que más porcentaje tiene, ¿no? Sí, el 50%, sí. ¿Cómo Sí. serían las... Preguntas no son de selección múltiple, son preguntas abiertas, o sea que hay que tener conocimiento, ¿sí? Doctor, también queríamos preguntar qué tanto enfoque, pues usted nos preguntaría en tratamiento, o sea, a eso nos referimos como si solo, un ejemplo, si nos pregunta en tratamiento, vendría siendo como mencionarlo y ya, o No, también nos pueden añadir. tratamiento no les voy a preguntar porque tratamiento es algo que ustedes van a ver eh, en otros semestres más adelante. Ahorita es solo semiología, entonces vamos a hablar más que todo de clínica
clínica de los pacientes y de las patologías que hemos visto, ¿sí? Como diagnósticos y así, o Pues vamos a ver las patologías que hemos visto y lo que hemos hablado. ok. O sea, no son casos clínicos, son preguntas puntuales de los temas que hemos visto. O sea, preguntas específicas de los temas que estamos tratando, como, no sé, signos y síntomas o diagnóstico para alguna enfermedad que se debe tener en cuenta o algo así, no sé. Sí, o sea, signos, por ejemplo, signos y síntomas, nombre un ejemplo, 5 síntomas en infección de vías urinarias. Sí, es muy sencillo. Principal agente etiológico en la infección de vías urinarias y su porcentaje de presentación aproximado. Son preguntas muy puntuales. Realmente uno de cada tema tiene que saberse Sí, datos claro. muy puntuales. O sea, no hay que extenderse en aprenderse palabra por palabra, sino lo importante. Los agentes etiológicos de mayor presentación, sus porcentajes, la clínica de la enfermedad, algunos criterios de complicación. Poco a poco ir puliendo todos esos datos, ¿sí? Ah, ok. Y de pronto también las escalas, por ejemplo, de clasificación de, por ejemplo, de, no Yo sé, les la insisto, bronquiolitis. yo les insisto mucho en las escalas, porque es que las escalas de clasificación, las escalas nos dan una orientación diagnóstica, Ujú. nos dan un estado del paciente, un pronóstico. Entonces las escalas nos ayudan a nosotros mucho. Y no solamente las utiliza en estas patologías que hemos visto, sino ojalá las van a utilizar en todo, ¿sí? Ujú, sí, señor. ¿Y una escala en especial de alguna enfermedad o todas las escalas que hemos visto? Porque por lo menos que el doctor me La decía que el día descenso. Lo que sí fijo les voy a preguntar son los criterios de probable complicación en resfriado común, ¿sí? Que son 5. Esos fijos se los voy a preguntar, porque de pronto seguramente más bien pasan por hasta otra rotación, incluso neumología, y no los van a ver, ni se los van a aprender. Esos fijos se los voy a preguntar, porque recuerden que antes de ustedes que vayan a ejercer en el futuro como futuros especialistas, van a ser primero médicos generales y seguramente van a trabajar en los servicios de urgencias. Todos vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces es algo muy básico que tienen que saber uno. Y es muy sencillo, o sea, no es nada difícil, pero que lamentablemente algunas personas no lo tienen claro. ¿Cuántas preguntas quieren que les hagamos en el examen? Porque es que tengo varios exámenes. No sé, doctor, pues, ¿cuánto piensan los compañeros? Pues no sé, háblenlo, me cuentan. De pronto les hago Bueno, entonces algunas modificaciones, les hago alguna que otra pregunta con selección múltiple ahí. Pero estudien para que no les vaya mal, ¿vale? listo, bueno, señor, muchas gracias. Por, Váyanse. por Chao, ti. chao. Bueno, O chao. como- Bueno, chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.